Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga poderosamente, Dios le bendiga en grande manera a usted y a su familia. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en Facebook, hora de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas. Le invito a que se quede con nosotros para que disfrutemos de este hermoso tema que traemos esta noche, donde el Señor tiene una bendición para cada uno de nosotros. Pero antes, debemos de pedirle al Señor su ayuda. Padre de la gloria, te agradezco la oportunidad que tú me das de estar con mis hermanos hablando de tu palabra. Recibe gloria, recibe alabanza, porque es para ti el trabajo que tú has encomendado que hagamos, Señor, de dar a conocer tu palabra. Me dispongo en esta hora a hablar este tema que tú me has permitido. Te suplico que sea de bendición para todos nosotros, ahora y siempre, mientras dure, Señor, este video en las redes. Cualquier persona que lo vea, Señor, sea alcanzado con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos, todos los pastores, a todos los evangelistas, todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Le invitamos para que vengan pronto a la casa del Señor, vengan pronto a la Iglesia de Cristo Jesús, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, créame que el tiempo se acaba, los años pasan muy ligero, la vida se esfuma. La palabra dice que el hombre, el ser humano, es como la flor del campo, lo dice en el Salmo 103, y lo dice también el apóstol Pedro en su primera epístola. La vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana no es, mañana perece su hermosura. Es decir, que es el tiempo de conocer a Cristo es hoy. El tiempo de conocer a Cristo no es mañana, porque no sabemos qué traerá el mañana. Gloria al Señor. Saludamos al hermano Pancho del Valle. Dios te bendiga, hermano Pastor Pancho del Valle. Y el programa El Menú de hoy, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche. Te invitamos para que compartas en este programa tan hermoso, edificante por demás, con el hermano Pancho, su esposa Dali y todos los demás hermanos que participamos en este hermoso programa. El menú de hoy, todos los lunes, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. En Puerto Rico lo sintonizamos a las 8 de la noche. En Facebook y en YouTube simultáneamente. Pancho del Valle, así mismo lo encuentra y lo disfrutamos para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras vidas. Hoy hablamos bajo el tema: el Evangelio no es una teoría, es una realidad. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor para probar esa verdad que traemos hoy, que es una verdad irrefutable del Evangelio. En Romanos capítulo 1 y verso 16, el apóstol Pablo escribió: y yo reitero y confieso, porque no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios bendiga esta palabra tan poderosa. Son dos versos que al parecer son sencillos, y de verdad que lo son, pero tienen unas verdades tan grandes que han revolucionado el mundo entero de arriba a abajo. Esta palabra, más el justo por la fe vivirá, la citó el profeta Habacuc cuando el país se le desmoronaba, cuando el país era atacado y secuestrado por los ejércitos de Babilonia, donde sus pueblos eran destruidos y quemadas las casas, saqueadas todas las riquezas que tenían, y las personas, los que servían para trabajar, se los llevaban como esclavos, hombres y mujeres, y los que no servían para trabajar los mataban. Ante ese desastre, el profeta Habacuc
allí en el capítulo 3, hace una serie de declaraciones y pone su confianza en nuestro Dios y termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Esa es nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra confianza. Y el Evangelio no es una teoría, como muchas personas dicen, que es una filosofía más. Una teoría es algo, argumentos, pensamientos, ideas de personas que no se han podido comprobar todavía. Por ejemplo, la teoría de la evolución, de que un mono se volvió un hombre, eso no se ha podido comprobar todavía porque no han encontrado el dichoso eslabón perdido, que es el que une la raza de simios con la del humano. Ese eslabón no va a aparecer porque simplemente no existe. Y así como ello, en otras teorías muchísimas que no han podido ser probadas, ¿no? Se quedaron siendo teorías. Pero lo que es contrario a la teoría es la realidad, que dice que es, el diccionario lo define de la siguiente forma: realidad es existencia verdadera, objetiva y efectiva de las cosas, algo que se puede ver y tocar. Aunque hay cosas reales que son reales, pero que no se pueden tocar. Por ejemplo, el viento, la fuerza de gravedad, la electricidad, el aire, son cosas que no podemos tocarlas, pero sabemos y vemos que tienen unos efectos que nadie puede negar que no existe la electricidad por el hecho de que no la vea. Nadie puede negar que el aire no existe y el viento no existe por el hecho de que no lo vea. Vemos los árboles moverse y si no hubiera aire, el avión no podía volar, ni los helicópteros tampoco. Entonces, es decir, son realidades que aunque no las veamos, sabemos que están ahí porque han sido probadas, son probadas categóricamente. Es decir, que lo que es una teoría no se puede probar de ninguna manera, aunque parezca en ocasiones. El Evangelio de Jesucristo ha sido muy cuestionado por los siglos y mire que lo han cuestionado y lo han tratado de eliminar, pero no han podido ni podrán, porque Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo y verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Evangelio no va a pasar hasta que se cumpla, como dice la palabra, hasta la última palabra, hasta la última letra. Ha sido muy cuestionado por los siglos, por gente importante y gente influyente en las sociedades, pero también por personas humildes. Ha sido criticado, ha sido perseguido, pero no han podido. Han podido luchar con él, pero no lo han podido vencer. Algunos dicen que solo sirve porque tiene principios morales, enseña principios morales. Otros dicen que es una filosofía o una teoría religiosa más. Aquí en Puerto Rico hay un concepto de personas que no son creyentes y dicen, no, la iglesia es buenísima porque allí la gente vive tranquilo, no se meten en problemas, no tienen vicios, el dinero les rinde porque no lo malgastan en vicios y en cosas que practican personas que no son de la iglesia. Eso es bueno, a mí me gusta que mis hijos, que mi familia, que mis hermanos estén allí, pero ellos no van. Y no basta con tener un buen concepto de la iglesia. Lo que Dios espera es que nosotros nos hagamos parte de la iglesia, nos convertamos al Señor. Eso es lo que Dios busca y lo que Dios siempre le ha ofrecido al ser humano, su misericordia, para que arreglemos cuenta con Él. Pero las Sagradas Escrituras dicen otra cosa acerca del Evangelio, para aquellos que dicen que es una filosofía más. Dice que es algo más que una categoría. Digo que escucha allá, disparate ese. Es mucho más que una teoría. Es una realidad que nadie la puede negar. Porque solamente las personas que hemos sido objetos de ese nuevo nacimiento, de ese encuentro con Dios, y que hemos cambiado de una vida desastrosa que vivíamos a una vida en plena gracia, conforme a la palabra de Dios, en una esperanza viva y en un comportamiento genuino, en un alto grado de moral, que desechamos toda aquella basura en la cual nos desarrollábamos
en la cual nos envolvíamos, en la cual nos ensuciamos. Y hoy en Cristo Jesús nos encontramos caminando rectamente delante de nuestro Dios. La diferencia es muy marcada. Por lo tanto, el Evangelio sí es una realidad. Aquí en Romanos 1 y versos 16 y 17 es la declaración más contundente. Mira, la palabra de Dios tiene muchas verdades contundentes, irrefutables del Evangelio. Y esta es una de ellas. No es que esta es la mejor, ni es la más grande. Es que hay muchas que dicen que el Evangelio es una realidad. Y como no podemos coger la cantidad de las muchas que hay, pues vamos a coger una, que esta es más que suficiente. Es una declaración veraz y contundente de esa verdad de que el Evangelio es una realidad. Es la verdad del Evangelio que vemos efectivamente en todo aquel que ha conocido a Cristo. Una persona me dijo a mí, ustedes los cristianos tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Porque yo para tener alegría tengo que ir a la tienda a tomar licor. En Puerto Rico antes había una modalidad, eso ha desaparecido un poco, pero en casi todas las tiendas había una bellonera. Eso era un instrumento, un artefacto grandote así, que le echaban monedas, 25 centavos. Cuando yo era niño le echaban 5 centavos, después subieron a 25. En eso yo me convertí a Cristo, nunca supe más qué pasó con ellas. Porque 50 años atrás las belloneras estaban en sus apogeos por todos lados. Y entonces me decía él, para yo escuchar música y estar feliz, tengo que ir y echarle dinero a la bellonera para escuchar música. O si no, entrar a una discoteca y pagar la entrada. Y allí está el peligro, porque allí hay peleas, allí hay disparos, allí hay puñaladas, allí hay golpes con una silla, con un madero o con lo que sea. Es decir, que ustedes están mejor que nosotros. Eso me dijo un amigo mío, reconociendo que en el Evangelio hay beneficios, pero él nunca se convirtió al Evangelio y tristemente murió fuera del Evangelio. Entonces, la gente sabe que ser creyente hay bendición, hay ventaja, hay beneficio. Y también saben que en la vida del más allá, cuando partamos de este mundo, vamos a decirlo en español, cuando nos muramos, que vayamos a la tumba, la mayor parte de las personas tienen un concepto de lo que la palabra enseña, que más allá nos vamos a encontrar con una realidad. Por eso es que las diferentes religiones, digo algunas, no todas, celebran unas ceremonias y unos ritos, dizque para preparar ese difunto que murió, que partió de este mundo, para que allá, en el más allá, esté un poco mejor. Porque saben que hay un más allá. Saben que nos vamos a encontrar con algo cuando partamos de este mundo. La palabra del Señor no tiene rodeos, ni tampoco es algo inimaginable, ni tampoco es algo abstracto. La palabra del Señor es categórica y clara. La palabra dice que nos vamos a encontrar allá. Eso sería otro programa para hablar de eso. ¿Qué nos vamos a encontrar allá? Pero sí dice la palabra del Señor, podemos decirlo ahora, que hay un juicio en el cual todos los seres humanos vamos a enfrentar. Y el Señor le va a dar un pago a los que hicieron lo bueno y a los que hicieron lo malo también. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo lo escribió a sí mismo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Eso lo dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Y la gente sabe eso. Es decir, que el Evangelio va con la verdad y va con claridad y va con firmeza y va contundente y es palpable el cambio que hacen las personas y nadie puede decir lo contrario. A diferencia de las muchas religiones comunes, el Evangelio no promueve una religión. Están equivocadas las personas que dicen que la religión. No, señor, esto no es una religión. Esto es un estilo de vida. Pues es el recurso, el Evangelio es el recurso que nos llegó del cielo procedente de Dios mismo. Un estilo de vida, una oportunidad de restaurarnos. El Señor Jesús
hablando, y está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y verso 33. Jesús dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron, Señor. Y la gente le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy ese pan, el que da vida. Y el que a mí viene nunca jamás tendrá hambre. Está hablando en términos espirituales. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, y el que me envió. Que de todo lo que él me diere, yo no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí está hablando claramente de lo que es el Evangelio y lo que hemos de recibir en el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Allá en la eternidad, cuando lleguemos al reino de los cielos. Tan sencillo como así. Para esto hay que tener un poquito de confianza en nuestro Dios y creerlo. Por eso que allí en Romanos 1:17 leí, acabo de leer, que dice que el justo por la fe vivirá. Creeremos esto por fe. No es que lo hayamos visto, porque yo todavía no he ido al reino de los cielos allá a ver a Cristo, ni a ver los ángeles, ni a ver al Padre, ni a ver la gloria. Yo no he visto nada de eso. Pero yo lo creo porque lo leo en la palabra de Dios, porque el Evangelio lo ha revelado. El Evangelio nos enseña la única forma de cómo arreglar cuentas con nuestro Dios. Porque todos nosotros estamos en problemas con el Señor de la gloria, porque nosotros somos pecadores y le ofendemos con frecuencia y tenemos que estar delante de él constantemente pidiéndole perdón y misericordia para que él nos ayude y tenga piedad y nos dé la mano y el sacrificio de Cristo se haga una realidad en nuestras vidas y podamos ser redimidos. El apóstol Pedro, hablando allí en uno de los sermones que predicó el día de Pentecostés, le dijo a la gente que lo estaban mirando, y está escrito esa palabra en el capítulo 2 y verso 38 de los Hechos. Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, si no es a través del arrepentimiento, no hay oportunidad de ver a Dios. Yo recuerdo cuando yo era niño, bien pequeñito, yo le preguntaba a mi mamá qué es la iglesia, por qué van a la iglesia, qué hacen en la iglesia. Ella nunca iba. Era bien lejos, era demasiado lejos. Y entonces ella no sabía decirme. Pero entonces, después cuando yo fui más grande, fui a la escuela del pueblo y entonces en las horas libres me daba la curiosidad y me iba y me paseaba por el lado de la iglesia, pero estaba cerrada. Y en ocasiones estaba abierta. Yo no me atrevía a entrar. Y yo le preguntaba a las personas, ¿qué hay que hacer para entrar ahí? Y yo no recuerdo muy bien lo que la gente me decía, yo era muy pequeño cuando eso. Pero sí recuerdo algo así más o menos como ir a pedirle perdón a Dios. Algo así era que me decían. Ir donde Dios a confesar nuestros pecados, a decirle a Dios que nos perdone por nuestras culpas. Eso yo lo recuerdo desde que yo era bien niño. Todo el mundo sabe que en la iglesia hay que ir a pedirle perdón a Dios. Entonces yo pregunto, ¿para qué le pedimos perdón a Dios si no con el propósito de que Él nos perdone? Es lógico, ¿verdad? Eso es una verdad irrefutable del Evangelio. Y eso no es otra cosa que un sentimiento que nace en nuestro corazón donde entendemos que por haberle ofendido tenemos que pedirle perdón. Y el apóstol Pedro lo dice, arrepentíos. Usted no puede pedir perdón si usted no siente culpa. Y Pedro dice aquí que cuando sientan esa culpa, entonces vayan y le pidan perdón a Dios para perdón de los pecados. El Evangelio nos dice cómo Dios creó el universo. El Evangelio dice que Dios todavía posee el universo. Y el Evangelio nos dice
que Dios es el dueño del universo y nos dice que es el rey del universo. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 24. Lo dice en muchos otros lugares, pero el Salmo 24 lo dice hermosamente. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fue el que la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y en el verso 9 dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Está diciendo que él es el Rey de todo lo que existe. Por el Evangelio de Cristo, millones han sido transformados y su vida literalmente ha sido diferente. El Evangelio, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aquí está hablando de una vida antigua, que lo llama la vida vieja, y dice que en la nueva criatura las cosas son hechas nuevas. Entonces está hablando de un evangelio que es una realidad que transforma personas y que hace nuevas criaturas de aquellos que un día vivieron en una vida desastrosa. Es una verdad irrefutable del evangelio que nadie puede decir lo contrario, y aunque hay cantidades enormes de religiones y filosofías que contradicen estas verdades gloriosas que nosotros hablamos aquí los miércoles, simplemente no tienen razón cuando se ponen a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Ahora en el evangelio se promueve la moral, la justicia, los valores y muchas otras cosas productivas y útiles para que a la sociedad, digo ahora en el evangelio me refiero al hombre y a la mujer nueva, después que conoce a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo, no todo el mundo no todo, pero la mayoría de la gente, me atrevo a decir que la mayoría, 1%, más de un 50%, por ciento alto, no promueven los valores morales, no los promueven, más ni los practican. No promueven la justicia, no promueven valores de creer en un Dios bueno y soberano. No promueven la honradez. Si me das $20 de más, yo los cojo porque ¿quién te mandó a equivocarte? Yo no soy bobo, así dicen. Yo no soy bobo, para los que me escuchan por allá por otros países, ¿verdad? Yo no soy bobo, es como decir, yo no soy necio, yo no soy tonto, yo no soy estúpido, yo no soy anormal, vamos a decirlo en español, más bien. Yo lo cojo, lo que me den de dinero de más, o si me puedo esconder en el trabajo y no trabajar para descansar, mejor. Eso no lo promueve un creyente. Eso no lo promueve. Eso es justicia. Ser productivo en el trabajo, ser honrado en el trabajo, ser honrado en el barrio y donde quiera que estemos. Eso es lo que promueve entonces la vida de un creyente que ha nacido de nuevo y que ha tomado como una realidad el evangelio y ha creído, que se ha arrepentido y ha ido delante de Dios, como lo dijo Pedro allí en el capítulo 2 y verso 38 que acabo de leer en el libro de los Hechos. Cuando hacemos eso, entonces empezamos a cultivar muchas bendiciones que Dios nos da, muchísimas, muchísimas. Y la mejor de todas es que nos da la vida eterna durante los siglos de los siglos, después que partamos de este mundo. Esa es la bendición mayor, porque las bendiciones que tenemos en esta tierra son pasajeras. Cuando nosotros nos muramos se van a quedar aquí. Por más cosas que tengamos en este mundo, automóviles, casas, dinero, títulos, fama, todo eso aquí se queda. Lo que verdaderamente va a perdurar por los siglos de los siglos es nuestra relación con Dios aquí en este mundo. Y la única forma de lograrlo es a través del Evangelio de Cristo. Y es una realidad, no es una teoría. Cuando hacemos eso, que estamos en la iglesia, que estamos sirviendo al Señor,
se cumple en nosotros, digo, se supone que así sea. Sabemos que hay personas que no cumplen esos requisitos. Sabemos que no todo el que dice que es cristiano lo es. Sabemos que hay muchos cristianos que se llaman cristianos que pertenecen a una iglesia, que a veces son pastores, a veces tienen rangos, pero dan mal testimonio. Lo que voy a decir ahora no lo aplica a ellos, le aplica a los fieles. Y cuando yo digo iglesia de Cristo, no estoy hablando de religiones, de nombres de religiones. Aquí usted nunca me va a escuchar diciendo acerca del nombre de una religión. No, señor. La podré mencionar en un momento dado de una forma indirecta, pero no para tirarle lodo, no para destruirla, no para difamarla. No, señor, eso no. Dios me libre. Toda persona que se encuentre creyendo en el Dios de la gloria, en el Evangelio y a través de su palabra, modele su vida, esa es la iglesia de Cristo Jesús. No es el nombre, es la conducta de la persona. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y verso 1, dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Cuando empezamos a ser creyentes, empezamos a cambiar nuestra conducta y aquel concepto que tenían un poco negativo de nuestra persona, de nuestra conducta, de nuestros actos, que en ocasiones hasta nos repudiaban en los lugares. ¿Cuántas veces me sacaron a mí de algunos sitios? Por imprudente. Me sacaron. En ocasiones me decían vete o te sacamos. Y así por el estilo. ¿Por qué? Porque mi conducta no era la mejor. En el Evangelio cambiamos eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, se cumple en nosotros esto que dice aquí, que aparece en nosotros una nueva conducta, un nuevo estilo de vida. Y entonces disfrutamos de esto que dice que de más estima es el buen nombre que las riquezas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Permite, Señor, que antes que sea muy tarde, usted pueda conocer al Cristo de la gloria, para que esa realidad del Evangelio, esa verdad tan gloriosa que nos asegura a nosotros la vida eterna, se cumpla en usted. Y un día podamos abrazarnos juntos allí en el reino eterno. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que han estado por ahí. Y Dios bendiga a aquellos que nos saludan después que termina la transmisión. Siempre son muy bienvenidos. Dios bendiga a la hermana Eva Torres, desde el pueblo de, no sé si están adjuntas o están Lares. Donde quiera que esté, el Señor te guarde y te bendice. Mi hermano Pancho del Valle, Dios te bendiga, Pancho. Recuérdese, no se pierde el programa del hermano Pancho. Ya se lo dije la segunda vez por hoy. Lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche. El menú de hoy es un programa muy especial, donde hay evangelio, donde hay palabra de Dios, testimonios, música y un ambiente muy hermoso. No se lo pierda. Y la hermana y amiga Laura Díaz López de Victoria, desde el pueblo de Lares. Dios le bendiga poderosamente y a toda su familia. Y mi hija Migdalia, su hija y nuestro yerno del Espíritu. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Permite, Señor, que esta palabra sea de bendición y usted pueda meditar en ella y que el Señor le bendiga a través de ella de una manera especial. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido traer en esta hora. Te ruego que tú bendigas a todos mis hermanos que han estado por ahí, todos los que la puedan ver después, todos los que la ven, Señor, que aunque nosotros no nos enteramos, lo importante es que ellos se comuniquen contigo a través de la oración y de la búsqueda, que un día puedan tener, Señor, la dicha y la misericordia tuya a su favor y puedan tener el don de la salvación y que un día, Señor, podamos estar juntos en el reino eterno allí dándote gloria.
Te ruego, Señor, que tú me ayudes a seguir hacia adelante en esta programación para la gloria de tu nombre. Bendice todos nuestros programadores, todos aquellos que hacen, Señor, posible que estos programas salgan al aire. Bendice al hermano Pancho, hermano Néstor Aguirre, allá en Nicaragua, Señor. Todos los pastores y evangelistas que transmiten sus respectivos programas en los diferentes lugares, Señor, y plataformas. Bendícelos y glorifícate en todos ellos, porque el mundo necesita tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego, para tu gloria. Amén. Amén. Les deseo que tengan felices sueños, que descansen y que sueñen con una caravana gloriosa de ángeles que adoran a nuestro Dios.